Un accidente cerebrovascular sucede cuando el flujo de sangre hacia el cerebro se detiene. También se le denomina ataque cerebral. Si el flujo sanguíneo se detiene, el cerebro no recibe los nutrientes y el oxígeno. Las células cerebrales pueden morir, lo que causaría daño permanente. Un accidente cerebrovascular sucede cuando un vaso sanguíneo en el cerebro se rompe, causando sangrado dentro de la cabeza. El día de hoy, en Cuidando mi Salud, fisioterapia para pacientes post-accidente cerebrovascular. Comenzamos. Tratamientos. Testimonios. Preguntas. Información. Recomendaciones. Muy buenos días y muchísimas gracias por estar una vez más aquí en su programa Cuidando mi Salud. Mi nombre es Mónica García y bueno, los saludo como todos los miércoles. Y bueno, pues el día de hoy pues tenemos un tema muy interesante que ya veíamos, bueno, en la introducción a este programa, que bueno, es la fisioterapia en pacientes post-accidente cerebrovascular. Y bueno, para esto pues tenemos nuestros invitados y expertos del día de hoy que bueno, nos van a platicar un poco sobre este tema y bueno, pues que aprendamos, ¿no? Que aprendamos qué se debe hacer después de sufrir un accidente de este tipo. Y bueno, para ello pues tenemos al licenciado en terapia física, César Rubalcaba Cisneros. Bienvenido, maestro. Muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros y bueno, hablarnos de este tema para que, bueno, pues todos sepamos lo que conlleva, ¿no? Y todo lo que debe de ser. Buenos días a todos. Un gusto recibir la invitación y pues para platicar un poquito del evento cerebrovascular. Muy bien. Y bueno, pues también nos acompaña la licenciada en terapia física, Carla García Luque. Bienvenida, Carla. Pues ya en otro programa ya estuvimos aquí, pues bienvenidos también. Muchas gracias. Y bueno, pues también platicar un poquito sobre este tema y pues aprender, ¿no? Que todos podamos aprender y saber. Y pues bueno, antes de iniciar con las preguntas y bueno, de lleno con el programa, nos gustaría que nos dijeran, bueno, cuál es su especialidad, en dónde realizaron sus estudios y qué actividades realizan actualmente. Maestra, por favor. Yo soy licenciada en terapia física de aquí de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Tengo una maestría en rehabilitación neurológica de la UAM Xochimilco y en este momento me desempeño como docente del Departamento de Terapia Física y coordinadora de academia en el área de rehabilitación. Muy bien, pues bienvenida y muchísimas gracias. Maestro, por favor. Bueno, yo soy licenciado en terapia física de aquí de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y bueno, actualmente estoy estudiando la maestría en neurología, bueno, a distancia en otro país. Muy bien, pues bienvenido y muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Y bueno, antes de que iniciemos las preguntas a nuestros invitados del día de hoy, vamos a ver una cápsula sobre esto que es la rehabilitación posterior a un accidente cerebrovascular. La rehabilitación por accidente cerebrovascular es un programa que abarca diferentes terapias diseñadas para ayudarte a volver a aprender habilidades perdidas tras sufrir un accidente cerebrovascular. Según la zona que haya afectado el accidente cerebrovascular, la rehabilitación puede ayudar a recuperar el movimiento, el habla, la fuerza y las habilidades de la vida diaria. La rehabilitación por accidente cerebrovascular puede ayudarte a recuperar la independencia y a mejorar tu calidad de vida. Las complicaciones que genera un accidente cerebrovascular varían ampliamente y también la forma en que cada persona se recupera con posterioridad. Estudios han demostrado que las personas que participan en un programa de rehabilitación por accidente cerebrovascular especializado se desempeñan mejor que la mayoría de las personas que no hacen rehabilitación. En consecuencia, la rehabilitación se recomienda para todas las personas que han sufrido un accidente cerebrovascular. Pues bueno, ya
estamos de regreso después de ver esta cápsula. Pues ahora sí vamos a empezar las preguntas a nuestros invitados del día de hoy y bueno, para conocer sobre este tema. Y bueno, pues vamos a iniciar, maestro. Pues primero nos gustaría que nos dijera, vamos a empezar. Primero, ¿qué es un accidente cerebrovascular? Vamos Bien. a empezar por ahí. Bueno, el cerebro es el órgano que nos hace funcionar a todo nuestro organismo. Es el encargado de generar todas las acciones, ya sea sensitivas y del movimiento, así como otras acciones esenciales que nosotros utilizamos, y funciona con tres, principalmente con tres sustancias, agua, oxígeno, glucosa y sangre. El accidente cerebrovascular es cuando la sangre empieza la llegada de la sangre empieza a fallar y esto afecta a las neuronas. Entonces, cuando la sangre que llega no es suficiente o simplemente no le llega sangre al cerebro, empieza a afectar a las neuronas y esta muerte de las neuronas es un accidente cerebrovascular. ¿Y hay algo que lo ocasione? O sea, ¿hay algo que detone esto? O La causa más frecuente es un aumento espontáneo de la presión arterial, sin embargo hay varias causas, aparte de esa causa que es la más frecuente, hay varias causas, puede ser alguna enfermedad o puede ser incluso algo que físicamente esté tapando alguna arteria como un tumor o algunas otras más causas. Muy bien. Y bueno, se le conoce como con otros nombres porque a veces no lo oímos tan frecuente que digamos accidente de cerebrovascular, sino hay algunos otros nombres que podamos nosotros decir, bueno, a lo mejor este es lo mismo. Sí, bueno, evento cerebrovascular es como el más común, de hecho es el que más viene en los libros, en las bibliografías, accidente cerebrovascular, y hay uno ictus, también se le conoce como ictus. Muchas personas, pues más popularmente, le dicen como infarto cerebral, pero realmente los nombres son evento cerebrovascular, accidente cerebrovascular e ictus. Muy bien. Y bueno, maestra, pues, ¿qué tipos de accidentes cerebrovascular existen y en qué consiste cada uno de ellos? ¿Sí hay alguna división? Hay unas clasificaciones que es principalmente el isquémico y el hemorrágico, que viene a describir en qué forma se crea el accidente o el evento. Por ejemplo, el isquémico es que ya no le llega sangre al cerebro y puede tener dos formas de presentarse. Es el trombótico o el embólico. El trombótico es un coágulo que se formó en una arteria fuera del cerebro, fuera de la cabeza, y que al desprenderse de esa arteria viaja a través del torrente sanguíneo hacia el cerebro y conforme se va haciendo más pequeño la arteria, porque pues cada vez se van haciendo más pequeñas, se atora en algún punto del cerebro y entonces ya no permite el flujo de sangre hacia las neuronas que necesitaban esa sangre. Y en el émbolo se forma dentro del cerebro ese coágulo. Entonces puede ser porque hay aumento en el colesterol en la sangre, por aumento de la presión sanguínea, por el mismo envejecimiento de las arterias. Entonces la arteria se empieza a hacer como un tope. Entonces empieza a disminuir la cantidad de sangre que entra y por lo tanto cuando se empieza a cerrar y a cerrar, pues ya no le llega suficiente sangre. Y en el hemorrágico pasa lo contrario. En lugar de que deje de llegar sangre, se rompe una arteria, empieza a salirse la sangre de los vasos y empieza a llenar espacios en los que no debería de haber sangre y no llega la suficiente a donde sí se necesita. Correcto. Entonces, dependiendo de estos tipos, o sea, de cuál fue el que le pasó, van a ser los signos y síntomas que se van a presentar en los pacientes. También depende en qué área específica del cerebro, porque el cerebro regula muchas actividades por áreas. O sea, está dividido en diferentes espacios y dependiendo de dónde sea el infarto, pues va a ser la presentación. Correcto. ¿Y cuáles son los factores de riesgo? Ahorita nos mencionabas algunos, que bueno, también la edad y algunas cosas, pero ¿hay algunos otros factores de riesgo? Sí, hay factores que no podemos cambiar, por ejemplo, la edad. Y el sexo, es más común que se den hombres. Okay. Pero, por ejemplo, hay detonantes que lo aumentan. Por ejemplo, el alcoholismo, el tabaquismo, la obesidad pueden poner más en riesgo a un paciente porque pues se hace más fácil que se formen estos coágulos. Y hay cosas que sí podemos cambiar, por ejemplo, los hábitos alimenticios, el hacer ejercicio, o sea, que podemos restar a ese riesgo.
Entonces, principalmente, pues los riesgos están en enfermedades crónicas como la diabetes, la presión alta, la obesidad y algunas alteraciones en la coagulación. Pero pues ya dependiendo de esto, pues se tratan y disminuye el riesgo. Muy bien. Y bueno, maestro, ahorita nos mencionaba la maestra que depende el tipo, pues son los síntomas, pero ¿nos pueden mencionar algunos síntomas característicos, a lo mejor que digamos está padeciendo este accidente o son muy diferentes y a lo mejor no? Bueno, en el caso específico del evento cerebrovascular hemorrágico, tiende a ser más grave porque entonces la sangre, como comenta Carlita, la sangre se fuga de la arteria, entonces todo lo que viene después de la fuga se queda sin sangre y esto, bueno, conlleva a secuelas mucho más graves. Incluso el evento cerebrovascular hemorrágico, aparte de generar las secuelas más graves, es la que tiene mayor letalidad. Sin embargo, sí, para definir o para conceptualizar la enfermedad, sí tenemos como un paquetito de signos y síntomas característicos. Por ejemplo, la parálisis espástica, es una parálisis rígida en donde la persona que haya tenido un EBC, un ictus, tiene un hemicuerpo, o sea, la mitad del cuerpo, con menor movimiento que el otro, con respecto al otro. Bueno, tenemos dos hemisferios, como bien mencionaba la maestra, va a depender qué área se afecte y qué hemisferio. En el sentido de lo motriz, del movimiento, si se afecta el lado izquierdo del cerebro, el cuerpo que se afecta es el derecho y al revés. El lado derecho del cerebro va a afectar a nuestro cuerpo izquierdo. Entonces, una de las características principales del evento cerebrovascular es la paresia o la parálisis de un lado de nuestro cuerpo, la hemiparesia, es como el signo más característico. Generalmente se van a afectar las articulaciones que estén más lejos de nuestro cuerpo, las manos y los pies, y se van a preservar mejor las que están más cerca, nuestros hombros y las caderas. Puede o no tener también una parálisis del tronco, eso por lo motriz es lo principal. También hay otras características sensitivas, por ejemplo, dolor de hombro por el poco movimiento o posturas características para compensar a la falta de movimiento, que sería la otra. Hay problemas en el lenguaje, se le llaman afasias. Hay dos tipos de afasia, una que es para recibir el lenguaje, o sea, yo escucho pero no lo entiendo, y la otra es para emitirlo, o sea, a nivel motor, sé lo que quiero decir, pero no puedo decirlo. Estas yo creo que serían los signos y los síntomas más comunes en más el evento característicos. Muy bien, ¿y cuáles son las consecuencias, maestra? O sea, realmente de sufrir un evento cerebrocardiovascular, ¿qué consecuencias trae a nuestro cuerpo? Va a depender mucho también del tipo, porque si es por ejemplo un trombo y se trata rápido y el paciente no tiene tanto tiempo de isquemia, se puede recuperar casi en su totalidad. Pero en cambio, si es algo hemorrágico que abarcó muchas partes del cerebro, casi siempre son padecimientos o discapacidades que van a quedar durante mucho tiempo o por toda la vida. Entonces, casi siempre se afecta la funcionalidad del paciente, su independencia, porque pues si no puede moverse adecuadamente o si no tiene la fuerza para poder realizar sus actividades, pues obviamente ya no va a poder trabajar, va a tener que depender de otra persona. Entonces esas son como las consecuencias a largo plazo. Okay. Y que nosotros como fisioterapeutas pues tratamos de ir disminuyendo. Muy bien, pues bueno, vamos a seguir platicando sobre este tema con nuestros invitados del día de hoy. Sin embargo, antes tenemos que ir a una pausa. Lo invitamos a que no se vaya. ¿Quién participa en un equipo de rehabilitación de un accidente cerebrovascular? Médicos. Tu médico de atención primaria, así como los neurólogos y especialistas en medicina física y rehabilitación, pueden guiar la atención médica y ayudar a prevenir complicaciones. Estos médicos también pueden ayudarte a adoptar y mantener conductas de un estilo de vida saludable para evitar otro accidente cerebrovascular.
¿Quién participa en un equipo de rehabilitación de un accidente cerebrovascular? Personal de enfermería de rehabilitación. El personal de enfermería que se especializa en el cuidado de personas con limitaciones en las actividades puede ayudarte a incorporar las habilidades que aprendas en tus rutinas diarias. Dicho personal también puede ofrecer opciones para controlar las complicaciones intestinales y vesicales derivadas de un accidente cerebrovascular. Bueno, ya estamos de regreso y muchísimas gracias por seguir con nosotros y su compañía. Y bueno, les recuerdo el tema del día de hoy que tenemos en este programa, que bueno, es fisioterapia en pacientes post-accidente cerebrovascular. Y bueno, pues nuestros invitados del día de hoy van a seguir platicando con nosotros. Les recuerdo que también tenemos nuestra línea de contacto, que es el 449-910-9260. Ahí puede comunicarse con nosotros y enviarnos cualquier pregunta o duda que tenga a nuestros invitados del día de hoy. Pero bueno, antes de continuar con las preguntas, vamos a un sondeo que vamos a ver cómo ayuda la fisioterapia a las personas que han sufrido un accidente cerebrovascular. Adelante. ¿Cómo la fisioterapia ayuda a aquellas personas que han sufrido un accidente cerebrovascular? Pues más que nada ayuda para pues para sus movimientos, para que la persona que sufrió ese accidente pueda tener más movimientos y así no quede pues sin moverse, o sea que sus articulaciones se puedan mover más. Pues me parece que mediante la terapia pues se pueden volver a estimular rasgos neurológicos que pues bueno, me parece que por ese tipo de enfermedades se pierden. Yo creo que al menos por la experiencia que he tenido, un familiar mío tuvo un derrame cerebral y yo noté que gracias a la fisioterapia él pudo recuperar casi la función de todo su cuerpo. Realmente lo único que ya no pudo mover fue su brazo o bueno su mano, pero creo que los avances que ha tenido la fisioterapia son increíbles en cuanto a todo ese universo porque cosas que tal vez los medicamentos no pueden llegar a hacer, las nuevas terapias que se están creando están ayudando a muchísimas personas. Pues yo pienso que les ayuda como terapia para que tengan como un tipo de tratamiento y así como que tengan un avance más notorio día con día y les ayude en su mejoramiento. Pues a mí se me hace que pues, les ayuda bastante, ¿no? Como a recuperar su normalidad en su vida, pues, por ejemplo, alguien que tuvo pues un accidente de coche, ¿no? Pues la fisioterapia les ayuda como a pues sobrellevar el accidente y pues volver a la normalidad de su vida. Bueno, creo que al empezar a mover los músculos de nuevo, las partes, o sea, como que zonas de su cerebro se reactivan y pues eso ayuda a que, o sea, el movimiento como que también mueve los músculos del cerebro. Creo que va por ahí, no tengo mucha idea. Muy importante ya que los ayuda a rehabilitar y a recuperar sus habilidades que han perdido. Yo considero que es una parte muy importante de la recuperación, ya que gracias a este tipo de terapias físicas que bien comentas, podemos entrenar un poco la parte motriz que el cuerpo pues, fue perdiendo debido al accidente y se puede ir recuperando, bueno, si no en su totalidad, sí en su mayoría o mínimo un porcentaje que pueda hacer que la persona sea nuevamente independiente, que ya sería un gran paso para pues, una pronta recuperación. Yo creo que la fisioterapia ayuda en estimular, pues no sé, las diferentes partes del cuerpo, ya sea por terapias, pues van ayudando al habla, a ir recuperando pues su movilidad poco a poco después de un accidente. Pues yo creo que es para que vayan fortaleciendo otra vez sus huesos y que desde la columna pues igual vayan como familiarizándose con los movimientos nuevamente. De regreso después de ver este sondeo. ¿Cómo ven el sondeo? ¿Realmente sí se conoce para qué sirve la fisioterapia o falta todavía que conozcamos un poco más, maestro? Bueno, lo primero que pudimos observar la maestra Carla y yo en el sondeo fue que cuando les mencionan accidente cerebrovascular, todo el mundo piensa, o la mayoría de la gente piensa, o los que no lo conocen, piensan en un golpe o en un accidente y así. Entonces,
Pues sí, más como que los comentarios fueron en ese tenor de que volver a recuperar algunos rasgos físicos y demás. Sin embargo, hay otras personas que comentan que de los rasgos neurológicos, del volver a mover, de volver a estimular el cerebro después del evento, y es precisamente lo que nosotros en la rehabilitación hacemos, y entonces, bueno, pudiéramos decir que 50-50, ¿no? Sí, yo creo que principalmente, por ejemplo, la chica que decía que tuvo un familiar que tuvo el evento y le sirvió mucho la terapia, pues ya tiene más idea porque ya se acercó de manera más directa. La mayoría de las personas pues no tenemos pues acercamiento de manera directa, entonces pues pensamos como que en lo que suena o en lo que nos parece, pero sí es bueno que todos conozcamos, porque de que no querramos, pero que llegara a pasar en nuestra familia o en alguna persona cercana, sabemos que hay opciones que puede tener para poder recuperar las funciones que pues se van perdiendo con esta alteración. Así es, y por eso siempre es importante pues seguir aprendiendo y conocer qué podemos hacer. Exacto. Efectivamente no estamos exentos de que algo pueda sucedernos. Y bueno, pues vamos a continuar con las preguntas. Pues bueno, ¿cómo podemos saber cuáles funciones se pueden recuperar y cuáles se han perdido totalmente? ¿Hay una manera, pues sí, de saberlo, o de qué dependerá esto, maestra? Pues yo creo que es muy difícil saber, porque el cerebro se puede ir cambiando con el tiempo, o sea, tiene esta parte de la plasticidad, y al mismo tiempo yo no puedo saber exactamente cuánto daño hubo después de la alteración. Okay. Entonces, el tiempo es lo que nos va a decir realmente cuáles habilidades podemos recuperar y cuáles no. Obviamente también el tratamiento, la estimulación, qué tan constantes sean sus terapias, todo esto va a determinar cuántas habilidades o capacidades puede recuperar y cuáles de plano pues ya no se van a poder. Pero pues la idea siempre es que, a pesar de que tal vez ya no pueda mover bien la mano o ya no camine tan rápido como lo hacía antes, pueda seguir siendo funcional. De acuerdo, muy bien. Y bueno, ¿podremos recuperarnos al 100%, maestro, o no es posible? ¿Cómo se determina esto? Va a depender mucho del daño que haya causado el accidente. Si es hemorrágico y ha perdido sangre y aparte se han muerto muchas neuronas en cantidad y también en especialidad o en calidad de ellas, es muy complicado, yo diría que no se pudiera recuperar al 100%. Sin embargo, cuando es isquémico y sobre todo el tipo embólico, de donde se forma el topecito que decía la maestra Carla en la arteria justo ahí, es más probable porque el daño es menor. Entonces, va a depender o va a ser directamente proporcional al daño estructural que esta pérdida de sangre haya causado al cerebro. Entonces, el pronóstico siempre va a ser reservado. Hay casos en los que sí se ha podido llegar al 100% de la función, o muy parecido al 100%, y hay casos en los que pues es imposible recuperarlo. Sí, no, se tiene que determinar, bueno, todo esto también, cómo haya quedado el daño, y como lo mencionaba la maestra, pues dependerá mucho también pues de la perseverancia y la constancia del paciente, ¿no? Para poderse recuperar. Y bueno, ¿trae algunas consecuencias psicológicas después de haber tenido un accidente cerebrovascular? O sea, ¿sí se necesita también este tratamiento? Sí, también se necesita mucho apoyo psicológico y sobre todo redes de apoyo familiares. Porque obviamente una persona que es funcional, que trabaja, que es independiente y de repente por esta situación empieza a perder todas estas capacidades, pues puede caer en depresión, en ansiedad, frustración. Todas estas son parte del duelo de perder estas capacidades, porque puede que las recuperes, pero puede que no. Entonces sí es muy importante el acompañamiento psicológico, porque tiene que estar motivado el paciente para hacer la terapia. Si él ya se siente inútil, si él ya se siente derrotado, mejor me muero, cosas así, obviamente la terapia pues no va a ser tan efectiva porque en él no está la motivación de querer salir adelante. Entonces, es parte del duelo, o sea, a todos estos pacientes pasan por ese proceso. Y sí es muy importante que tengan el acompañamiento, tanto ellos como sus familiares, porque va a afectar
todos los ámbitos de su vida. Entonces, pues nosotros pues trabajamos en conjunto con muchos especialistas, pero uno de los importantes pues es el psicólogo. Muy bien. Puede llegar también hasta el psiquiatra, o sea, y ya depende de la necesidad. Sí, ya de la necesidad de cada paciente. Y bueno, maestro, ¿qué tratamientos existen para este tipo de afectación? ¿Hay algún tratamiento específico? Hay una amplia variedad de tratamientos en cuanto a la rehabilitación física para estos pacientes. Hay métodos específicos como el método BOVAD o la facilitación neuromuscular propioceptiva. Y también hay métodos como un poquito más generales, algo como movimiento y demás que pudiéramos realizar en casa. Siempre la rehabilitación va a ser determinada con las secuelas que hay. Hay pacientes que tienen secuelas más severas que otros pacientes y vamos a utilizar las herramientas que tenemos a la mano o las herramientas que existan, en el caso de tener todo a la mano, que pues es prácticamente imposible, para determinar cuál de estas herramientas vamos a utilizar en función de los objetivos que se van dando por las secuelas que nosotros tenemos. Lo principal es el movimiento, tanto para prevenir, como decía la maestra Carla, ejercicio físico, buenos cuidados alimenticios y demás. El movimiento es importante, tanto como para tratar de llegar a una función o a maximizar y potenciar las habilidades físicas después del evento cerebrovascular. Generalmente se trabaja con movimiento y ya hay diferentes tipos de herramientas que nos van a facilitar el movimiento del paciente. Claro. Primero de manera pasiva, nosotros lo hacemos con él, lo acompañamos y empezamos a ver que él lo realice ahora pues solo para que pueda lograr esta habilitación o rehabilitación funcional y pueda realizar actividades de su vida diaria. Muy bien, de acuerdo. Pues bueno, seguimos con este tema de suma importancia y bueno, que aprendamos sobre la parte de rehabilitación en estos eventos cerebrovascular, que bueno, es muy interesante y muy importante que lo conozcamos para que sepamos qué hacer, ¿no? En caso de presentarlo. Pero bueno, antes tenemos que hacer una pausa, lo invitamos a que no se vaya. ¿Quién participa en un equipo de rehabilitación de un accidente cerebrovascular? Fisioterapeutas. Estos terapeutas ayudan a volver a aprender movimientos como caminar y mantener el equilibrio. Terapeutas ocupacionales. Los terapeutas te ayudan a tener una vida más independiente y activa. Pueden ayudarte a aprender nuevamente las habilidades de vestirte, bañarte, hacer tareas del hogar y volver a conducir. Los terapeutas ocupacionales también pueden ayudarte a mejorar la capacidad para tragar y la capacidad cognitiva para hacer tareas del trabajo y del hogar. Pues bueno, ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en este tema de suma importancia. Pero bueno, antes de continuar con las preguntas a nuestros especialistas, vamos a ver una cápsula de nuestros compañeros del Departamento de Cultura Física y Deporte sobre lesiones agudas. Hola, mi nombre es Alonso Campos Gallardo y el día de hoy les voy a hablar sobre las lesiones agudas. Una lesión aguda es aquella que se produce durante la práctica de un ejercicio o de algún deporte, genera un dolor punzante o agudo y se refiere a una caída o a algún golpe dentro de la actividad. Las lesiones agudas suelen ser esguinces, fracturas, golpes, lumbalgias o accidentes. Los síntomas pueden ser dolor, hinchazón, edema o dificultad de algún movimiento dentro de la actividad. Pues bueno, ya estamos de regreso después de ver esta cápsula de nuestros compañeros del Departamento de Cultura Física y Deporte. Y pues bueno, vamos a continuar con las preguntas y bueno, ya hablar más de lleno sobre lo que es la rehabilitación
en un evento cerebrovascular. Pues ahora sí vamos a empezar a hablar sobre esto, ya hablamos un poco de la introducción de, bueno, lo que es y cómo sucede. Pues ya vamos a hablar un poquito de qué es la rehabilitación en un evento cerebrovascular, o sea, en qué consiste la rehabilitación. Maestra. Va a empezar por partes, o sea, empieza uno con la etapa temprana como de la salida del paciente del hospital, ya pasó como que esta parte aguda. Entonces, en estas primeras etapas, el paciente tiende más hacia ciertas condiciones. Por ejemplo, si fue una alteración hemorrágica y fue nada más de un lado, la parálisis se va a presentar del lado contrario, como decía el maestro. Pero empieza con flacidez, o sea, no lo puede mover y está caída la mano, no la puede mover. Conforme va pasando el tiempo, va pasando diferentes etapas hasta que llega la espasticidad, que es cuando ya tenemos esta como rigidez en la que ya no pueden mover el brazo, pero tiene cierto tono en ese sentido. Entonces, podemos utilizar esas etapas a nuestro favor para que podamos ayudar al paciente a ser funcional. Por ejemplo, en el miembro inferior nos ayuda mucho la espasticidad porque sostiene al paciente, o sea, le ayuda a ponerse de pie. No le ayuda a moverse de manera fluida como lo hacemos el resto de las personas, pero pues le permite una marcha con cierto estilo, que es con esta espasticidad de un solo lado. Para la mano es más complicado porque la mano tiene una zona del cerebro muy específica, muy amplia, entonces es muy fácil que esa área se dañe y para recuperarla es muy difícil. Entonces casi siempre en estos pacientes se pierde esta función de la mano porque termina totalmente atrapado, ¿sí? Los dedos quedan flexionados, entonces para abrirla, para utilizarla, se complica mucho al paciente. Entonces se empieza a utilizar la otra mano, por ejemplo, si era diestro o zurdo, se le enseña con la otra mano a hacer las cosas. Se trabaja ya en estos puntos con lo que tiene el paciente, o sea, no nos enfocamos en lo que no puede hacer, sino en lo que sí puede hacer y a partir de ahí empezar a trabajar. Correcto. Y imagino que también depende en el periodo en el que vaya a atenderse, ¿no? Obvio, no es lo mismo que en cuanto sucedió el evento o a lo mejor a esperarse. Sí, pues, de algún hecho, tiempo. lo mejor sería que en el hospital empezáramos la rehabilitación, pero pues ahí nuestro sistema de salud pues no está tan amplio o sea, sí se ha empezado a trabajar con fisioterapeutas en hospitales, pero no es la regla, o sea, nada más en ciertos hospitales o a ciertos horarios o a ciertas cosas. Lo ideal sería que todos tuvieran rehabilitación intrahospitalaria y una vez saliendo empezaran su rehabilitación inmediatamente después de que salen. Y a partir de ahí pues se continúa hasta que pues ya se ve que ya no se puede avanzar más. Muy bien, pues sí. Entonces la importancia de que se haga a tiempo. Y bueno, maestro, ¿cuáles son los objetivos? O sea, ¿qué objetivos tiene el que nosotros hagamos esta rehabilitación después del accidente? Pues todo plan de tratamiento en rehabilitación va a tener 3 etapas, el corto plazo, el mediano plazo y el largo plazo. Y a partir de ahí nosotros vamos a ofrecer el tratamiento como tal para ir cumpliendo los objetivos en un tiempo determinado. Entonces, los objetivos de corto plazo, como dice la maestra Carla, los pacientes salen en este periodo de flacidez en lugar de rigidez y entonces se trabaja un pequeño aumento del tono y la conservación pues de todo lo que es el arco de movilidad, o sea, el movimiento, que el movimiento sea lo más correcto posible. Vamos a trabajar o vamos a empezar a ver qué músculos pueden llegar a preservarse en cuanto a función y qué músculos no se pueden llegar a preservar. Es como el primer round de box de conocimiento, ¿no? Depende de cuáles vayan siendo las secuelas de mi paciente, entonces yo empiezo a observar cuál es la etapa de mi paciente y empiezo a trabajar en función del movimiento y de la independencia funcional. En las etapas de mediano plazo, el paciente va empezando a generar la rigidez y eso nos va empezando a generar dolor en casi todos los pacientes, entonces pues se trabaja un poquito como el dolor muscular, la relajación muscular mediante estiramientos y la preservación de la marcha. Es súper importante que estos pacientes, como veíamos en la cápsula al principio del programa, veíamos una persona con un bastón caminando y demás. Bueno, la preservación de la marcha en estos pacientes es muy importante porque la marcha y sobre todo el estar parados pues nos ayuda no solamente
a trasladarnos, sino también a la síntesis de vitaminas, a que nuestros huesos no se hagan porosos, a tener una buena estructura corporal, ósea y de todos los órganos y de todos los sistemas y aparatos. Y a largo plazo, bueno, pues el mantenimiento. El mantenimiento de todas las funciones que logramos preservar después de las secuelas y alargar esta vida funcional o esta independencia funcional y las máximas capacidades funcionales a pesar de las secuelas. Es en donde ya volteamos a ver cuáles fueron las secuelas determinantes, las que ya no vamos a poder trabajar, y empezamos a trabajar con todo lo que el paciente preservó para que el resto de la vida pueda hacer su vida lo más normotípica posible con las habilidades que preservaron después del accidente. Muy bien, pues sí, tener en cuenta siempre esto. Y bueno, hablábamos hace un momento de que lo ideal sería que se empezara con la rehabilitación desde que está en el hospital. Bueno, pero si esto tal vez no sea posible por todo lo que mencionábamos, maestra, ¿cuándo debe de iniciar? O sea, ¿de inmediato en cuanto...? Sí, en cuanto ya el paciente esté fuera de riesgo su vida, o sea, que ya sabemos que está estable, que ya se toma sus medicamentos, que ya se reguló la alteración por la cual le dio el evento. Entonces ya cuando sabemos que el paciente está seguro en ese sentido, empezamos con la rehabilitación física. Muy bien, siempre se le hace la recomendación a los familiares, me imagino, ¿no? Sí. Porque sí hay... Bueno, es la idea, o sea, el médico siempre debe de derivárnoslo a nosotros, pero pues como en todo hay algunos que pues, se les pasa o no se acuerdan o no sé, pero la idea es que el médico sí nos los derive inmediatamente después de que ya salió como de esta parte aguda. Muy bien. El proceso. Sí, para que sea así como pues de inmediato y continuar con esto. Y bueno, ¿cuánto dura, maestro? ¿Hay alguna duración en específica o esto dependerá del paciente y de todo, bueno, lo que conlleva, ¿no? Sí, el accidente cerebrovascular no es como un accidente como el que veíamos de nuestros compañeros de Cultura Física y Deportes. Las lesiones agudas tienen un tiempo como de recuperación, ¿no? Una fractura, dependiendo del hueso, va a consolidar, si todo es normal, en X cantidad de semanas. En el cerebro y en todas las afecciones o patologías que tienen que ver con nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro, nuestros nervios y demás, no hay un tiempo determinado de recuperación porque va a depender de la profundidad de la lesión, el tipo de secuela, la severidad de la secuela y demás. Entonces, cada paciente es diferente en todos los sentidos. Pudiéramos ver 10 eventos cerebrovasculares y ninguno de los pacientes va a ser el mismo cuadro clínico. Entonces va a depender totalmente de la secuela. Sí, claro. Sí, de cada persona, Sí, ¿no? sí. Y ya determinar esto. Y bueno, ¿dónde se realiza la rehabilitación? O sea, si tenemos que ir a lugares, pues sí, específicos y que sí sean solo para eso, porque ya ves que ahora pues se presenta mucho que a veces desde casa o ciertos aparatos, pero no, sí tiene que ser en un lugar Sí, específico. de preferencia sería que fuera en una clínica de rehabilitación, ya sea pública o privada, en eso pues ya dependerá de la capacidad del paciente, pero, o sea, si el paciente tiene la capacidad económica, puede ir una persona a su casa, porque sí es una realidad que los pacientes en estas condiciones son muy difíciles de mover. Entonces, para trasladarlo al hospital o para trasladarlo a la clínica, pues a veces se les dificulta mucho, pues tanto al cuidador como al paciente. Entonces, también es una opción que pueda ir un fisioterapeuta a su casa a realizarle las actividades o los ejercicios prescritos. Ahí ya depende, pues, realmente de el paciente, de cuál es su acomodo o sus capacidades, también para económicas, porque pues obviamente va a ser un poco más caro. Entonces, pues lo ideal sería que fuera una clínica de rehabilitación. Y si no es posible, pues que se le dé la terapia en casa. Muy bien. Igual, pues imagino que todo esto depende también del paciente y como lo mencionas, pues de la economía y todo lo que pueda proporcionar, ¿no? Incluso hasta del número de hijos. Los pacientes que tienen más hijos a su cuidado, es más fácil que se vayan como turnando para ir trasladándolo de sitio. Y pacientes que no tienen hijos o tienen poquitos hijos, es más complicado también para la familia. Decía la maestra Carla bien, este evento o esta enfermedad o esta condición va a afectar todos los entornos de la vida del paciente. Así es, sí, claro, depende mucho de todas las condiciones, ¿no? que tenemos. Y bueno,
pues seguimos con este tema de suma importancia. La verdad es que estamos aprendiendo mucho de, bueno, toda la rehabilitación que debemos de tener después de un accidente o un evento cardiovascular. Pues bueno, saber qué hacer, cómo debemos enfrentarnos. Vamos a seguir hablando un poco sobre este tema. Sin embargo, tenemos que hacer una pausa. Lo invitamos a que siga con nosotros. Patólogos del habla y del lenguaje. Estos especialistas ayudan a mejorar las habilidades lingüísticas y la capacidad para tragar. Los patólogos del habla y del lenguaje también pueden trabajar contigo en el desarrollo de herramientas para tratar problemas de memoria, pensamiento y comunicación. Psicólogos. Estos especialistas evalúan tus habilidades de pensamiento y tratan preocupaciones de salud mental y emocional. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en este tema del día de hoy, en su programa Cuidando mi Salud. Y bueno, pues vamos a seguir hablando con nuestros especialistas, aunque ya estamos en la recta final del programa. Todavía nos quedan algunas preguntas y bueno, algunas dudas por resolver. Pues bueno, vamos a continuar con esto y pues ver, ya hablando ahorita de la rehabilitación, pues quiénes son los responsables. O sea, hablábamos de que sí hay que ir a una clínica especializada, pero quiénes son los responsables de dar esta rehabilitación. Realmente, pues para que sepamos ¿con quiénes son los que tenemos que acudir? Bueno, principalmente es un médico especialista, que es el médico en rehabilitación, el fisioterapeuta, que somos nosotros los que vamos a aplicar todas las técnicas, todos los ejercicios, dar seguimiento, hacer evaluaciones durante el proceso, y pues todo el equipo multidisciplinario, como ya lo veíamos, psicólogos, nutriólogos, enfermeros, sobre todo para abarcar todas las áreas que se necesitan con estos pacientes, porque no nada más es la parte motora, Claro. se afecta también el lenguaje, se afecta también la forma de cuidado de la persona, hay que saber cambiarlo, bañarlo, limpiarlo, o sea, va a ser un cambio total y se necesita de muchos especialistas para poder superar como que estas etapas. Muy bien, sí, para saber que bueno, todos con los que tenemos que acudir. Y bueno, ¿qué factores afectan los resultados de la rehabilitación? O sea, ¿cómo encaminamos esto, maestro? Bueno, los principales factores que afectan es, para mí, el socioeconómico. Hay una realidad, cuando el paciente puede o tiene la capacidad adquisitiva para tener los servicios en conjunto de todo el grupo multidisciplinario, interdisciplinario, cada uno de los especialistas trabaja su parte y entonces la rehabilitación es mucho más integral. La otra para mí es también la motivación del paciente. Un paciente que no quiere hacer las cosas o que no está motivado para realizar o para apegarse a los tratamientos de los distintos, de las distintas partes del grupo, del equipo interdisciplinario, pues es un paciente más apático, es un paciente que incluso no quiere realizar los ejercicios, es un paciente que no nos va a apoyar mucho en su rehabilitación. Ese es otro factor. Y otro factor es el orgánico. Si el paciente tiene un daño muy severo, la rehabilitación se va a ver limitada en todos los sentidos. Y si el paciente tiene un daño menos severo, entonces la rehabilitación puede llegar a tener muchos más avances y beneficios. Muy bien, y bueno, ahorita que les mencionaba, maestra, que bueno, pues se cumple con médicos especialistas de diferentes especialidades, valga la redundancia. ¿Qué papel es el que cumple el rehabilitador o bueno, la terapia física en un paciente que bueno, necesita esta rehabilitación y cubrir con todas las necesidades? El fisioterapeuta se ocupa de la función, o sea, de las capacidades para poder realizar las actividades de la vida diaria, las actividades funcionales, para que pueda reinsertarse en la sociedad. Y de esta forma, pues nosotros trabajamos principalmente con la capacidad motora. Entonces, si el paciente no tiene fuerza, si el paciente no tiene equilibrio, no tiene coordinación, le falta tono muscular, todas estas cosas es lo que nosotros trabajamos con la rehabilitación específica de los pacientes de eventos cerebrovasculares. Muy bien, y bueno, nos habló ahorita la doctora sobre
la motora, ¿qué dijiste, perdón? La rehabilitación función motora. Ajá. ¿A qué se refiere esto? O sea, estos ejercicios, pues sí, de motricidad y bueno, ¿cuál es el objetivo? Vamos a hablar un poquito en específico sobre esto. La motricidad la podemos dividir como en dos, ¿no? La motricidad así rápidamente es como todos aquellos esfuerzos físicos que nosotros no pensamos. Si algo está caliente y lo tocamos, lo quitamos sin pensarlo, esta es motricidad. Y la psicomotricidad es un esfuerzo físico que viene precedido por un impulso voluntario de nuestro cerebro. Entonces, nuestro cerebro voluntariamente genera el que yo vaya a cerrar o abrir mi mano, ¿no? Esta es la psicomotricidad. Los ejercicios de motricidad o de psicomotricidad vienen siendo ejercicios que nosotros podemos prescribir o que podemos realizar ya sea de manera pasiva o activa, que quiere decir que nosotros realicemos con el paciente o que él lo realice él solo, y que tengan que ver con esta plasticidad o esta manera del cerebro de decirle al cuerpo cómo debe de moverse. Todos los ejercicios que nosotros realizamos tienen entonces como base la función cerebral para ejecutar este movimiento. Y hay muchas técnicas y muchas metodologías del tratamiento del movimiento a través del esfuerzo neurológico, que es lo que más trabajamos con este tipo de pacientes. Muy bien. Y bueno, maestra, ¿en qué consiste el entrenamiento de movilidad? O sea, para, bueno, recuperar estas funciones. Principalmente nosotros trabajamos con ejercicios y la repetición, porque el cerebro a través de los movimientos es como va creando esquemas funcionales. Entonces yo un movimiento que repito mucho, ya después ni siquiera lo pienso. Tenemos esquemas para la marcha, por ejemplo, yo ya no, cuando camino ya no pienso, tengo que mover mi pie hacia adelante y el otro levantarlo, ya lo hago de manera automática. Entonces, de esta misma forma, nosotros queremos que los movimientos que se hacían de manera automática, que se perdieron durante el proceso del evento vascular, se vuelvan a recuperar. Entonces, a través de ejercicios, movimientos, repeticiones, estiramientos, o sea, hay muchas técnicas que utilizamos que nos ayudan a volver a crear este esquema cerebral que se tenía. Muy bien. Y bueno, maestro, ¿cuál es la terapia inducida por restricción? Y bueno, pues ¿en qué consiste, no? Bueno, se hace más en deportivo, porque es una terapia que nos ayuda a generar músculo, cantidad de músculo. Entonces, a las zonas más como cerca de la articulación, hay una restricción de la llegada de sangre, lo que va a aumentar el estrés, digámoslo así, en el músculo, y después de ciertas repeticiones del movimiento, esta restricción de oxígeno nos va a ayudar a generar una mayor cantidad de músculo. Hay que tener mucho cuidado porque se utiliza más en la terapia deportiva que en la neurológica. Sí, claro, esto pues debe ser determinado también. Exactamente. Por especialistas, ¿no? Que digan cuál sí es la que debe determinarse y depende a lo que el paciente necesite, ¿no? Y bueno, ¿en qué consiste la terapia de amplitud de movimiento? ¿También sí se utiliza en estos casos? Sí, en uno de los objetivos que buscamos dentro de la rehabilitación es que los arcos de movimiento se mantengan en los rangos normales. Entonces, durante estos procesos, como el paciente no se mueve, como el paciente siente dolor o está incapacitado por la disminución de sangre en el cerebro, empieza a perder el rango de movimiento normal. Entonces nosotros queremos recuperar eso porque de eso depende su función. Si yo no puedo levantar mi brazo más allá o no puedo llegar a los 90, pues todo lo que está aquí me va a hacer, ya no está a mi alcance. ¿Sí? Entonces yo tengo que por lo menos tener un rango de movimiento funcional para que pueda ser independiente, ¿sí? Porque de otra forma, si yo no lo puedo llevar a mi boca, si yo no me puedo levantar la mano más arriba de mi cabeza para peinarme, para vestirme, me va a incapacitar en las funciones básicas. Entonces hay que recuperar por lo menos los rangos en los que la persona es funcional para que podamos ir avanzando en la rehabilitación. Esto se hace a través de ejercicios, movilizaciones, porque las articulaciones, la única forma en la que se van recuperando es a través del movimiento. Ahí no tenemos pues, sí, y como dices, pues constancia, ¿no? O sea, tenemos que tener esta constancia, que es lo que va a lograr esto. Y bueno, maestro, ¿cuándo se utiliza la estimulación eléctrica funcional
Y bueno, ¿para qué? La estimulación eléctrica o la electroestimulación tiene muchísimos objetivos en cuanto a las funciones fisiológicas. En el caso de los pacientes con evento cerebrovascular, puede haber varias. Relajación muscular después de que ya nos hicimos rígidos, para generar esta amplitud en el movimiento, que el tono que menciona la maestra se relaje un poco y eso nos permita generar mayor movimiento. También recordemos que el cerebro va a emitir impulsos eléctricos que van a ir a nuestros músculos y van a generar el movimiento. Entonces también por este lado, un campo electromagnético de manera local, solo en el grupo muscular que está afectado, nos puede ayudar a que estos estímulos bajen con una mejor calidad y nos permita generar contracciones y movimientos pues, de mejor calidad. Estas yo creo que serían las dos bases en cuanto a la electroestimulación. Aparte, cuando el paciente tiene dolor, la terapia analgésica, o sea, para quitar el dolor en la electroestimulación, sería como una muy buena opción. Muy bien. Estos serían los casos. Muy bien, y maestra, bueno, si alguien necesita acudir, pues si directamente, por ejemplo, aquí en la universidad o necesita este apoyo, pues ¿a dónde puede ir? La clínica de rehabilitación está abierta para el público en general y ahí podemos atender a los pacientes que necesiten terapia después de un evento cerebrovascular. Imagino que pues todo esto tendrá, dependiendo, pues es el costo y todo. Sí, lo demás, ¿no? las terapias se regulan más o menos en tandas de 12 o 15 terapias y a partir de ahí se va evaluando otra vez al paciente y ya se ve si se necesitan más o se les da de alta, depende mucho pues de las evaluaciones que se hagan. Muy bien, pues bueno, muchísimas gracias por su compañía y los invitamos a que cuando necesiten esta rehabilitación, pues acudan aquí a la clínica de rehabilitación. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. A nuestros invitados, muchísimas gracias y bueno, por aclararnos todas estas dudas y que conozcamos un poco más sobre estos eventos. Mi nombre es Mónica García, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Lo esperamos el próximo miércoles.